A veces parece que los libros nos quieren tomar el pelo o jugar con nosotros. Seguro que esto te ha pasado más de una vez. Estás leyendo tranquilamente, totalmente enfrascado en la historia y llaman por teléfono o llaman al timbre o viene alguien y te dice algo. Quizá te cueste un poco salir de la lectura. Lo más seguro es que intentes acabar al menos la frase en la que estabas y dejas el libro. Pero cuando vuelves te das cuenta de que con las prisas no has puesto la marca, ni siquiera has tenido tiempo de dejar el libro abierto, boca abajo. Si ha pasado un buen rato, es muy posible que el libro se vuelva travieso. Se abrirá él solito, pero como los libros tienen mucho carácter, no se va a abrir por tu página, sino que se va a abrir por la página que a él le dé la gana. Tardarás un rato en darte cuenta, te arrellanas, te pones a leer y después de un momento descubres que eso ya lo habías leído. Pero el libro parece insistir en que lo leas otra vez y entonces empiezas a dar vueltas adelante y atrás para encontrar el punto exacto en el que dejaste la lectura. No hay libro que en un momento dado no se vuelva rebelde y nos haga perder un rato con este jueguecito. Los hay que parecen comerse los marcapáginas. Claro que es que los marcapáginas son cosas que tienden a desaparecer, como los bolis, o como los calcetines en la colada, o como las cucharillas del café. Y a veces son los propios libros los que se pierden, los que se esconden en las estanterías de casa. Y por más que miramos los lomos, no los podemos encontrar. Pero no te preocupes, es normal. Todo el mundo pierde cosas. Las llaves, el mechero, el pasaporte, la cartera, el teléfono. Aunque el asunto se complica cuando lo que pierdes es una escultura de acero de 38 toneladas. Porque las esculturas de acero de 38 toneladas también pueden esfumarse. Y esa es la historia real, aunque a veces parece ficticia, de la que vamos a hablar este mes, en Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair. Este mes, en Nota al Pie, declaramos nuestro amor al arte. Por muchos motivos, porque se celebra Arco, porque hay pocos placeres como pasar una fría mañana de domingo al abrigo de un museo, o porque fue un mes de febrero de 1937 cuando Picasso, que acababa de recibir el encargo, se puso a pensar en qué pintaría para la Exposición Internacional de París. Y pintó el Guernica. Pero sobre todo porque este mes acaba de salir la última y esperada novela de Juan Tallón, Obra Maestra, nuestro Open Book. ¿Y de qué va Obra Maestra? Pues va de una de las historias más hipnóticas, rocambolescas, descacharrantes y asombrosas de todos los tiempos. La desaparición de una escultura de 38 toneladas creada por Richard Serra para el Museo Reina Sofía de Madrid. ¿Que parece imposible? Pues no es imposible. Eso fue lo que sucedió, lo que descubrimos en el año 2006, aunque todavía no sabemos desde cuándo llevaban perdidos los 4 mastodónticos bloques de acero que no se exhibían desde 1990. Como dice uno de los personajes del libro de Tallón, la obra de arte es robar la escultura de Richard Serra, no hacerla. Obra Maestra se lee como un thriller adictivo y no podemos evitar pasar una página tras otra para saber cómo demonios se pueden evaporar 38 toneladas de acero. Pero también se lee como una obra sobre la creación artística y sobre la creación literaria, y como una acidísima sátira sobre la incompetencia, los laberintos de la burocracia y el imperio de la mediocridad. Y todo firmado por Juan Tallón, que ya sabéis que es un autor con un talento tal que es capaz de hacer alta literatura con lo mínimo, con una pelusa que encuentra en un bolsillo o con una persiana que se rompe. Si escribiendo sobre lo minúsculo nos emociona, imaginad lo que logra cuando se enfrenta a esta mole de acero de 38 toneladas. Hoy tenemos la fortuna y el placer de tener en Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair, a Juan Tallón, y yo creo que va a ser mejor que él nos cuente la historia y que nos hable de Obra Maestra. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Es un placer. Juan, lo primero, tú eres un autor tremendamente generoso y en esta obra nos cuentas cómo surgió la inspiración, cómo esa inspiración se convierte en una obsesión que te ha acompañado durante años hasta que finalmente los lectores podemos leer Obra Maestra. Y todo surge de una visita que haces al Reina Sofía, acompañado por César Aira.
ves esa escultura, aunque a mí me da la sensación de que la escultura ya te obsesionaba, porque en ese momento ya te lo sabías todo sobre la desaparición. Sí, la escultura estaba ya dentro de mi cabeza como una arandela suelta, ¿sabes? Que no para de hacer ruido, que no impide que las cosas funcionen, ¿no? El mecanismo, por ejemplo, en un reloj de las horas, ¿no? Pero que sí, resulta molesto, ¿no? Y en el 2006, cuando ABC, a través de Natividad Pulido, da la noticia de que el museo ha perdido una escultura de 38.000 toneladas y no se sabe cómo, en fin, yo me sentí ya muy concernido por esa historia, porque tenía tanto misterio desde el titular, ¿sabes? Como algo absolutamente monumental, ¿no? Pesado, denso, se esfuma como si en realidad a la hora de llevárselo fuese ligero, pequeñito, etéreo, ¿no? Entonces eso no encaja en un esquema de pensamiento lógico, ¿no? Y entonces sí, en 2009, cuando voy con César al museo, a la exposición de Juan Muñoz, recalamos casi como por accidente, escapando de la exposición de Juan Muñoz, que estaba plagada de individuos, digamos, con un gesto de movimiento y una sonrisa inquietante. César llegó a creer que no eran todas esculturas de Juan Muñoz, sino personas que habían ido a ver a las esculturas de Juan Muñoz y se habían convertido en piezas del artista valenciano. Entonces temimos por nuestra vida, que también pudimos acabar. Entonces salimos corriendo y entramos en la sala 102. Y yo nunca había visto la escultura en directo. Bueno, sabía que la escultura que estaba allí en la sala 102 no era la original, sino la réplica que el museo y el artista habían acordado digamos, elaborar, ¿no? Pero bueno, dándole, no obstante, carácter de pieza original, ¿no? Y entonces César empezó a decir que allí había una novela, ¿no? Y yo me fui del museo pensando que quizás había una novela, ¿no? Sí, y todo, entonces, digamos que todo empezó ahí, ¿no? Es difícil poner, digamos, el punto inicial a las obsesiones, pero digamos, pensamos que sí, que fue ahí donde todo empezó. Es difícil poner el punto inicial y es difícil poner el punto final. Afortunadamente esa obsesión se ha convertido en esta novela. Y ya que es una obsesión, voy a decir un número, algo tan frío aparentemente como un número. Ese número es el 183/06. Juan, ¿qué significa 183/06? Bueno, es la llave que favoreció la escritura de la novela. Ese es el número de la causa judicial que se abrió en el juzgado número 2 de Arganda del Rey. Y fue Belén Bermejo, mi editora en esos tiempos, la que consiguió el número de la causa. Y bueno, y con ese número de la causa empezó otra obsesión, la obsesión por hacerme con una copia de la misma, ¿no? Entonces sí, ese número es importante. Claro, es muy interesante porque llega un momento en el que tú piensas que si no consigues la causa judicial no vas a poder escribir la novela. Esa causa judicial se convierte en tu Moby Dick particular y hay un paralelismo muy interesante en esta novela y es que tu búsqueda, tu lucha, la cantidad de muros con los que te das para conseguir esa causa judicial se parece mucho a la búsqueda totalmente infructuosa de la escultura perdida, vamos a decirlo así, de Richard Serra. Sí, la búsqueda de la causa judicial, digamos que es una obsesión nueva dentro de una obsesión más grande y antigua, que es la de la escritura de la novela. Y sí, fueron años de lucha judicial con distintos estamentos y bueno, y con un final feliz, ¿no? Pero no obstante, yo ya había empezado a recopilar testimonios, algunos incluso de policías que habían hecho la investigación, bueno, y de otro tipo de perfiles. Había
acumulado a lo largo de los años mucha bibliografía, muchos datos de hemeroteca, ¿no? Pero me parecía que la causa judicial me permitiría conocer mejor digamos, las líneas que se siguieron, todos los pasos que la policía fue dando hasta estrellarse continuamente contra un muro, ¿sabes? Porque a la postre ninguna de sus teorías acababa de explicar qué había pasado con la obra, ¿no? Pero sí, accedí a las declaraciones del único imputado que hubo y que ya estaba muerto para cuando yo conseguí la causa judicial. Accedí también a los testimonios de distintos testigos y a documentación muy valiosa que tenía que ver con la relación entre el museo y Jesús Macarrón, que era el dueño de la empresa que custodiaba en Arganda del Rey la escultura que posteriormente se esfumó, ¿no? Después hablaremos de Jesús Macarrón, pero claro, esta conversación prácticamente ha comenzado hablando de Belén Bermejo. Yo creo que, Juan, que siempre que nos vemos hablamos de Belén. Belén era uno de los seres más excepcionales, luminosos y brillantes que he conocido en la vida. Era tu editora, era además una gran amiga. El libro está dedicado a ella y a José Luis Fortes. Además de grandes amigos y además de que ella encontrara el número de la causa judicial, Belén hizo algo mucho más importante, yo creo, que fue animarte a que empezaras a escribir obra maestra, ¿no? Sí. Bueno, su entusiasmo era legendario, ¿no? Y ella se empeñó en que escribiese lo que posteriormente se titularía obra maestra, pero no fue suficiente todo el empeño que ella puso, ¿no? Pero sí, digamos que ella fue el primer gran motor, ¿no? Al cabo, ella editó Salvaje Oeste, que es una novela que no tiene nada que ver, pero bueno, también forma parte de la historia de Obra Maestra. Obra Maestra es una novela digamos, que se gesta a lo largo de 12 o 13 años, digamos, y que periódicamente ha tenido que ser aplazada para escribir para que yo pudiese escribir otros libros, ¿no? Y tener la sensación de que era escritor, porque si estás 12 años, ¿sabes? Sin escribir, solo acumulando documentación, recogiendo testimonios, puedes empezar a sospechar que quizás toda esa labor no basta para ser escritor. Bueno, pues le agradecemos a Belén que te diera ese empujón y nada, la seguimos queriendo, a Belén, y la querremos siempre. Oye, hay un momento en el que en esta novela Richard Serra dice: el material con el que trabajas se convierte en una extensión de quién eres. A mí me parece que a ti te ha pasado un poco esto con Obra Maestra, ¿no? Mira, la escultura soy yo, ¿no? Sí, la escultura eres tú. Sí, bueno, claro, ha habido un trabajo muy cercano entre la escultura, o más bien el fantasma de la escultura y yo, ¿no? Y sí, y el material del que están hechas las cosas puede llegar a resultar engañoso, ¿no? Yo en alguna medida me niego a creer que la escultura de Serra estaba elaborada a partir de acero corté, que es un tipo de material especialmente denso e impenetrable, ¿no? De hecho, el propio Serra consigue hacer con ese material obras que prácticamente flotan en los espacios en los que se instalan. Quiero decir, son obras que se pueden atravesar como atraviesas en el cine las puertas que están cerradas, ¿no? Como si el fantasma fueses tú. Entonces, todo en su proyecto artístico es ligero, ¿no? Él es capaz de convertir lo absolutamente pesado en absolutamente liviano, ¿no? Y claro, bueno, pues yo al final conseguí escribir lo inexplicable, ¿sabes? La historia que no podía contar, al final conseguí contarla. Entonces, no sé, sí, efectivamente, un paralelismo entre lo que Richard Serra hace con el acero y yo conseguí hacer con una historia que se me escapaba. Hay otro paralelismo,
porque uno de los problemas que tienen los escritores cuando tienen una idea es encontrar la forma de contar esa idea. Y lo que Juan Tallón hace en Obra Maestra es, como su propio nombre anticipa, magistral, porque Juan construye la novela de la misma forma que Richard Serra concibe sus esculturas, a base de distintas piezas que se van complementando en un equilibrio perfecto. Esas piezas, Juan, son testimonios de más de 70 personas que tú vas entrelazando en una narración perfecta. Sí, yo creo que Obra Maestra es fundamentalmente un cómo, ¿no? Cómo está contada una historia que es conocida, ¿no? Y sí, es una novela construida a partir de voces que prestan testimonio, no son personajes, ¿no? El único personaje de la novela es una escultura, es decir, es un ser vivo casi, para mí, la escultura. Y sí, 73 voces, quiero decir, es una historia muy caleidoscópica y que además que tampoco tiene una línea temporal estable, ¿no? Quiero decir, cada uno habla pues, desde años muy alejados, a veces unos de otros. Y cada uno tiene un perfil muy diferente al resto, lo que hace que la novela pueda estar narrada en un momento dado por un comisario de arte, por una directora de un museo, por un taxista, por una miembro de una banda terrorista, por un chatarrero, ¿sabes? Por una vigilante. Pues que me pareció muy importante que todas las voces se aproximasen a la escultura o a la desaparición de la misma o a su búsqueda, ¿sabes? De un modo único, ¿no? Y sí, yo creo que solo había una manera de contar esta historia, ¿no? Que además debía ser así porque afrontaba un gran peligro desde el inicio, porque la obra maestra contiene tanto misterio, tanto asombro. En el primer capítulo, ¿sabes? Empieza tan arriba, ¿sabes? Que es posible que acabe decayendo, incluso mucho antes del final. Entonces, la única manera de ampliar continuamente el misterio y que al final hubiese, milagrosamente, tanto o más misterio que al principio, era hacer que a cada relato, a cada testimonio, ¿sabes? El lector se estuviese preguntando, incrédulo, pero esto pasó, esto es verdad, esto pudo suceder así, ¿no? Y generar ese asombro, a mí me parecía que solo lo podía conseguir utilizando esta estructura. Desde aquí le digo a todos los miembros de nuestro club de lectura, de Nota al Pie, que no puedes evitar pasar una página detrás de otra, que desde luego que el interés no decae, y precisamente no decae por eso que explicabas, porque Juan Tallón le da un papel al lector muy activo en toda esta obra, en Obra Maestra. Es decir, que al final haces también lo mismo que hace Richard Serra, porque él dice que sus esculturas no existen si alguien no las contempla, las atraviesa, pasean por ellas. Esta novela también se construye gracias a que el lector se pregunta todo el rato y va uniendo esas piezas de los distintos testimonios. Sí, yo creo que voy a acabar afirmando que no solo la escultura soy yo, sino que Richard Serra soy yo. Pero con mejor humor. Bueno, sí, en eso creo que soy superior, solo en eso. Richard Serra es un escultor, bueno, y que como todo escultor uno puede pensar, bueno, pues trabaja su idea, ¿sabes? Es un hombre solitario que necesita de un espacio solo para él. Pero en el momento que su idea ha de cobrar forma, Richard Serra empieza a sumar gente a su alrededor, al punto que no se puede decir que sea tanto un escultor como una factoría, porque sus obras implican desde el primer momento en el que la obra comienza a producirse físicamente hasta el momento en que queda expuesta en un espacio, ya sea museístico, ya sea al aire libre, ¿sabes? Intervienen cientos de personas que además han de digamos, manejar maquinaria muy delicada, ¿no? Y una vez está expuesta, la escultura, ya no Serra, convoca a miles y miles de personas, digamos, que la transitan y que la cruzan. Pensemos que sus obras
en general son muy grandes, ¿sabes? Y se vuelven obras de arte porque están en un sitio y porque el espectador, digamos, interviene en ellas. La obra de arte es siempre una obra inacabada, quiero decir, el tiempo trabaja sobre ella, pues envejeciéndola, digamos, y matándola, digamos, devolviéndole la vida, ¿no? Y entonces, sí, en la novela también pasa eso. Quiero decir, el lector atraviesa toda clase de testimonios y va de una historia a otra que parece no tener nada que ver, pero que después sí. Entonces, sí, todos los libros carecen de sentido mientras no tiene alguien que los lea, pero quizás esta necesite efectivamente un ejercicio casi físico por parte del lector en el sentido en que tiene que, digamos, hacer acto de presencia en espacios a los que no estaba convocado. Una de las características de la escritura de Juan Tallón es esa maestría que tiene para demostrar la importancia de lo minúsculo. Lo comentabas al principio, ¿no? Como el fallo de la ruedecita en un mecanismo puede hacerlo saltar por los aires. Y aunque aquí parece que el tamaño se importa, porque nos estamos fijando en una escultura mastodóntica, realmente son esos pequeños detalles los que lo revientan todo. Es que el detalle, el descenso al detalle, yo creo que vuelve las cosas más reales, ¿no? Porque esa aproximación, ese efecto de zoom, es como si le añadiese a las cosas una nueva dimensión, que, en fin, que uno es capaz de imaginar, ¿no? Esos libros que cuando estás leyendo eres incapaz de no estar todo el tiempo tratando de adivinar, pues si se trata de una persona, cómo le queda ese corte del pelo del que el lector habla, o si se trata de decir que los zapatos le van 2 números por encima de su talla, es imposible no pensar en el ruido que debe hacer eso cuando camina. Quiero decir, yo creo que el detalle es el secreto de la verosimilitud de toda historia, ¿no? Entonces, por eso sí, yo tiendo a fijarme en las cosas absolutamente pequeñas, porque además me parece que las cosas, quiero decir, los objetos materiales, sean, digamos, estén hechos con lo que estén hechos, hablan, ¿no? Tienen la capacidad para revelar quiénes son de verdad sus propietarios, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que los detalles en esta historia son claramente importantes. Los detalles son lo que pone en alerta a la policía, los detalles de cuándo se pierde la escultura, cuándo no, dónde está. Decíamos que esta novela es también una sátira sobre la incompetencia. Y yo leyéndola pensaba, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo sucedió? Conociendo cómo conocía la historia, ¿no? A los lectores les pasará, levantarán una ceja, luego levantarán otra, luego se partirán de risa, luego se indignarán. Juan, si tú planteas esto como una ficción, no hay editor que te lo compre. Ya, sí, probablemente, ¿no? Es decir, no hay capítulo, creo yo, que no genere un asombro particular, ¿no? Y eso incluye también el asombro al que tú te has referido ahora, que es el que produce que los responsables de velar por la escultura, es decir, de velar por el patrimonio nacional, porque la escultura el museo la compró y se la quedó y entonces se integró en el patrimonio nacional, ¿sabes? Que se haya podido dejar a la deriva una pieza, la única pieza que tenía el patrimonio nacional del escultor vivo. No sé si más importante, porque eso no hay con qué medirlo, pero quizás sí el más influyente, ¿no? ¿Cómo pudieron abandonar la pieza? No cómo se despistaron un día, porque todos nos despistamos un día, porque al fin y al cabo, en fin, uno se despista porque está prestando atención, ¿sabes? A otra cosa, claro. Pero despistarte un día, una semana, un mes, un año, quizás una década, porque el museo se deshizo físicamente de la escultura en el año 90, ¿sabes? Y entonces la echó en falta en el año 2015, perdón, en el año 2005. Es mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y después desapareció y no pasó nada. Eso también genera mucho asombro, ¿sabes?
Vale que quizás en los años 80 somos un país que está aprendiendo a ser una democracia, por supuesto somos un país que en el campo del arte contemporáneo estábamos aprendiendo a promocionarlo, ¿sabes? En este país, hasta que vino Carmen Jiménez, ¿sabes? Y abrió el Centro Reina Sofía, no existía la promoción del arte contemporáneo. A España no llegaban grandes exposiciones, ¿sabes? Los grandes artistas, ¿no? Pero con Carmen Jiménez, a partir del 86, eso empezó a pasar. Eh, y, 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 y nadie asumió la responsabilidad después, en el año 2000. Bueno, a lo largo de sucesivos años, porque digamos que en el año 2005, cuando a la directora en ese momento le comunican que la escultura no aparece por ninguna parte y empieza a cundir el pánico, sabemos que a esa directora un, le cae un marrón heredado, ¿sabes? La escultura no desapareció en la época que ella era directora, había desaparecido antes, ¿sabes? Y todos los anteriores directores, pues digamos, echaron balones fuera cuando en el 2006 se les preguntó, oiga, ¿y a usted no le constaba que esta escultura digamos, estaba abandonada en una nave de Arganda del Rey, además a la intemperie? Nadie sabía nada. En este país es común que nadie sepa nada. Y no se sabía nada de 38 toneladas Entonces, de acero, que es lo que resulta totalmente alucinante. Pero a ver, no nos podemos olvidar de que Obra Maestra es una obra de ficción basada en hechos reales. Y tú pareces advertírnoslo en algún momento de la lectura, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en la cita que utilizas en una de las partes del libro. Es una cita de María Gainza sobre los historiadores que dice: te dicen, esto fue así. A estas alturas de mi vida yo aprecio las gentilezas. Prefiero que me digan, supongamos que fue así. Sí. La novela, y por lo tanto una obra, digamos, que puede permitirse trabajar con la ficción, porque eso es una novela, digamos, crece a partir de testimonios que yo he recogido, ¿sabes? De documentación que he recopilado, bibliografía que he consultado, ¿no? Pero incorpora la ficción constantemente. Y entonces, al generarse la mezcla, ¿sabes? Se alcanza un punto en que no es posible decir qué es verdad y qué es inventado. Bueno, yo tampoco, digamos, creo en que se pueda separar o se deba separar, ni siquiera se deba preguntar si esto es verdad y esto quizás no lo es, ¿no? Se trata de que al final todo sea auténtico, ¿no? Y que al lector le resulta absolutamente verosímil cada capítulo, ¿sabes? Es cierto que en la novela hay personajes reales con un testimonio real al que, en fin, a los que yo entrevisté. Hay personajes reales con testimonio no recogido por mí, sino por terceros, y yo he utilizado. Hay personajes reales con un testimonio inventado o vagamente inventado. Y hay personajes inventados, obviamente, con un testimonio inventado. O sea que dándole la vuelta a la frase de otro gallego, podríamos decir que todo es cierto salvo alguna cosa. Que también es cierta al final, ¿no? Ah. Todo es ficción y todo es real. Al lector le llamará la atención que algunos personajes tengan apellidos de escritores ilustres. Highsmith, Bennett, Pynchon, qué cosas, Pynchon. Y al lector también le llamará la atención la presencia que parece sobrevolar Obra Maestra de Bolaño, ¿no? La estructura recuerda a veces a los detectives salvajes. Y hay una anécdota que cuenta José Luis Fortes, al que mencionábamos al principio, al que está también dedicado este libro, con Bolaño como protagonista. Es una anécdota maravillosa. Sí, absolutamente. Y me niego a pensar que no sucedió de esa manera, ¿no? Nada acaba de demostrarlo. Me estoy refiriendo a la presencia en el año 79 en mi ciudad
de Roberto Bolaño. ¿Sabes? Mi amigo José Luis Fortes y mi amigo Pepe Bouzas, que también es uno de los narradores de la novela, ¿sabes? Están convencidos de que en ese año se encontraron en un pub llamado Yopo, un pub que además, bueno, ahora tiene otro nombre, pero está a 50 metros de mi casa, ¿sabes? Que se encontraron a una persona de origen chileno que decía apellidarse Bolaño, ¿no? Y que con el tiempo descubrieron que hablaba y hacía cosas propias del Bolaño auténtico, del Bolaño escritor, ¿no? Yo recuerdo investigar esa presencia fantasmal durante meses. Escribí un reportaje para Youthdown y entonces es tan bella esa presencia que digamos que descartar su posibilidad porque simplemente no puedes demostrarla, ¿sabes? Me parece un acto cruel, ¿no? Hay que dejarse convencer por la belleza. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya que estamos hablando de otros escritores, ya sabes, Juan, ya saben los oyentes de Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair, que cada mes acompañamos nuestra lectura principal con otros 4 libros. Ya sabéis, también vosotros, que si queréis opinar, contarnos cómo estáis leyendo obra maestra o cualquiera de estos otros 4 títulos, podéis hacerlo en nuestro número de teléfono. Tenemos un WhatsApp y queremos que dejéis vuestras notas de voz en el 676-125-650. Bueno, vamos a ver qué lecturas os proponemos por amor al arte. La primera de nuestras propuestas es una obra de teatro, es todo un éxito, muchos de vosotros la habréis visto sobre las tablas, es Arte de Yasmina Reza. Ya sabéis de qué va la historia, son 3 amigos y un cuadro en blanco que se ha comprado Sergio y que a Marcos le parece una mierda, que no es que lo diga yo, que es que lo dice él textualmente. Y el tercer amigo en discordia, Iván, no sabe cómo darle la razón a Sergio, es decir que le gusta el cuadro, sin enfadar a Marcos, que dicho sea de paso, es de mechita corta y se enfada por casi todo. Bueno, la obra fue un éxito mundial. En España triunfó con la versión de Flotats, con Pou y con Carlos Hipólito. Y una de las razones por las que el texto nos llega tanto es que no es solo una reflexión sobre el arte, la impostura, el esnobismo, sino porque es sobre todo una historia sobre la amistad, sobre sus límites y sobre cómo pueden romperse. Como arte obra maestra también tiene múltiples lecturas, es una novela en la que hay muchas novelas, es un thriller, pero también es una novela sobre la creación artística y sobre el concepto de originalidad. Eso que nos contabas antes, ¿no? Que la obra que vosotros visteis en el Reina Sofía, la que se puede ver ahora en la sala 102, es la copia que le pidieron a Richard Serra porque Serra dice que el original está siempre en su cabeza, así que también hay bastante sobre la reflexión de cómo se hace el arte en obra maestra. Sí, bueno, en general la escultura de Richard Serra es una escultura llena de potencialidades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si se retira del espacio en el que ha sido ubicada y previamente pensada, ¿sabes? Puede ser mera chatarra. Digamos que era chatarra, en cierto sentido, cuando estaba abandonada en la nave de Macarrón. Eran 4 piezas y estaban apiladas unas sobre otras. Eso no era una escultura. Digamos, eso había sido una escultura. Cuando tú tomas una escultura de Richard Serra, sabes que él estudia cómo emplazar, ¿sabes? Si la retiras de ahí, él mismo asume que deja de ser arte. Y entonces, era chatarra. Tiene la capacidad para transformarse. Incluso después de esa chatarra, si la vuelves a colocar en su sitio, ¿sabes? Adquiere la condición de obra artística y de obra maestra, ¿no? Pero también tiene la capacidad, además, Richard Serra, de poder decir que una escultura replicada es una original. Quizás porque en realidad la fuerza artística no está en un primer momento, no está sino en la idea que genera esa pieza. Entonces,
que desaparece la pieza, no pasa nada, está la idea, y eso hace que perviva la escultura, y por eso puedes replicarla. Y señalarla con el dedo como si el dedo fuese una varita, y decir, y ahora tú, escultura replicada, o usted, no sé cómo tratará Serra a sus esculturas, que quizás las trate de usted y le diga, y ahora usted es original, y punto. Y así, digamos, puede llegar a actuar el arte contemporáneo, ¿no? Tú puedes tratar ya la escultura de tú, de tanto convivir con ella, Bueno, ¿no? y espero que ella haga lo mismo conmigo, ¿no? Yo también. Has mencionado a Jesús Macarrón y voy a aprovechar la siguiente lectura para preguntarte algo sobre él, porque el siguiente título que proponemos es Riña de gatos, Madrid 1936, de Eduardo Mendoza. La acción está situada en Madrid, justo antes de estallar la guerra, y el protagonista pues es uno de esos personajes totalmente mendocianos. Anthony Whitelands es un crítico de arte inglés que viene a España para autentificar un cuadro y se ve enredado en mil peripecias. A ver, es una especie de Sísifo de la torpeza, metido en un sinfín de problemas y en una conspiración que, claro, por supuesto, no se ve venir. La novela ganó el premio Planeta de 2010 y mezcla personajes de ficción con otros históricos como José Antonio Primo de Rivera, Azaña o Franco, y es como el mejor Mendoza una mirada ajena a un mundo totalmente sorprendente y, por supuesto, siempre con el prisma del humor. No hemos elegido esta novela solo porque amamos a Eduardo Mendoza, también la hemos elegido porque es un enredo en el mundo del arte en Madrid durante la Guerra Civil y hay un personaje muy importante en obra maestra que es Jesús Macarrón, que es el dueño de la empresa que custodiaba la escultura, pero la historia de esta empresa, que se termina yendo a la quiebra, arranca mucho antes con su tatarabuelo y porque fueron los Macarrón los encargados de salvar las obras de arte del Museo del Prado de los bombardeos de la Guerra Civil. A ver, los Macarrón tienen otra novela ellos mismos, ¿no? Sí, bien es cierto que no la escribiré yo, porque bueno, con un libro sobre Macarrón es suficiente, ¿no? Pero sí, claro, los Macarrón atraviesan la historia del arte en este país a lo largo de 100 años, ¿sabes? Primero, como un negocio, digamos, de bellas artes, ¿sabes? Donde, en fin, artistas muy importantes españoles iban a comprar pinturas, iban a comprar telas, iban a comprar lienzos, ¿no? Pero, y después, cuando llega el arte contemporáneo y hay que, digamos, dar un paso, Jesús Macarrón lo da y convierte la empresa familiar en una gran compañía capaz de montar exposiciones, capaz de organizar exposiciones y, por supuesto, de mover obra artística, digamos, con seguridad, incluso obra artística muy pesada, y también con capacidad para custodiar todas esas obras que los grandes museos no pueden, ya no exhibir, sino no pueden guardar en sus almacenes porque no hay espacio material, ¿sabes? Y Macarrón se presta, con la llegada de la democracia, a montar las grandes exposiciones que se empiezan a hacer en los años 80, ¿no? Y hay un punto en el que además a Macarrón se le pide que se implique con la exposición universal de Sevilla, ¿no? Ya sea o montando exposiciones o incluso levantando algunos pabellones, ¿no? Pero nunca se le paga. Y entonces se le aboca a la ruina. Obviamente empieza a generar deudas con Hacienda, deudas con la Seguridad Social. Y cuando el Museo Reina Sofía pretende pagarle por el traslado y la custodia de la escultura, ¿sabes? No puede. No puede porque resulta que Macarrón tiene deudas contraídas con la Seguridad Social. Entonces, el museo está atado de manos. Pero claro, Macarrón tiene deudas con la Seguridad Social porque el Ministerio de Cultura, ¿sabes? No le ha pagado todo el dinero que le debía. Entonces es como la maquinaria burocrática trituró una empresa centenaria, decisiva en la promoción, exhibición del arte contemporáneo en este país. Y después, aún por encima, Macarrón se volvió el primer gran sospechoso
de haber hecho desaparecer la escultura, porque cuando el museo, la dirección del museo, en el año 2005, le pidió cuentas de dónde podía estar la escultura, él, claro, es que su empresa había desaparecido en el año 1996. Por lo tanto, estaba liberado de prestar servicio de custodia de la escultura. Entonces, es un villano, es también un héroe, en fin, que venga alguien y le escriba una segunda novela. No, que con obra maestra ya tiene Macarró en sus buenos capítulos que hemos disfrutado mucho. Nuestra siguiente propuesta nos lleva hasta Francia, hasta el Museo d'Orsay, que es el escenario de Hacia la belleza de David Fuenquinos. Antoine es profesor de la Academia de Bellas Artes de Lyon, es especialista en Modigliani y deja su trabajo para colocarse como vigilante del Museo d'Orsay de París. ¿Por qué? Pues porque solo quiere estar allí en la sala dedicada al pintor mirando el retrato de la que fue la malograda novia del artista. Bueno, hay más razones que iremos descubriendo a medida que avanzamos, porque Antoine tiene secretos, como también los tiene Camille, una joven estudiante sumida en una depresión por un hecho traumático del pasado. Los dos buscan en el arte el bálsamo para sus heridas. Camille llega a decir: las tristezas se olvidan con Botticelli, los miedos se atenúan con Rembrandt y las penas se reducen con Chagall. Y Juan, a mí me hacía gracia que el protagonista fuera de Lyon, porque tu anterior novela Rewind estaba precisamente ambientada en esa ciudad. La publicó Anagrama, fue un rotundo éxito y estoy muy enfadada, pero muy enfadada, porque es que cuentas en esta que la escribiste en 34 días de verano. En 34 días, Juan, ¿por qué eres tan odioso? No, pero a mi favor diré que la escribí a lo largo de 34 días, pero la reescribí a lo largo de un año, ¿no? Digamos que eso le quita ya claramente mérito. No te exime nada eso, no te exime. A lo que hice. Pero sí, fueron 34 días, en fin, de febriles, ¿no? Donde, claro, yo pude escribir sin parar, de principio a fin, porque había hecho previamente un trabajo, cosa muy poco habitual en mí, que siempre me lanzo a empezar, no sé muy bien cómo, y a continuar todavía sé menos cómo, ¿no? Pero en el caso de Rewind estaba todo planificado. Ya no en mi cabeza, que en mi cabeza, en fin, las cosas acaban por desaparecer, sino que estaba todo anotado en una pequeña libretita. Nunca uso libretitas más allá de las 2 o 3 primeras páginas. De pronto me siento absolutamente desmotivado, ¿sabes? Yo siempre he querido llevar una agenda. Entonces, cada vez que he comprado una agenda, ¿sabes? Y ha llegado el 15 de enero y me parecía que ya no tenía nada que aportar a la agenda. Pero en el caso de la libreta de Rewind, fui capaz de llenarla. Y entonces, de pronto estuvo toda la novela dentro de la libreta. Y solo quedaba redactarla, ¿no? Que era lo más fácil. Y bueno, y después quedaba ese año de borrar y de reescribir, y por supuesto quedaba el viaje a Lyon, porque yo había escrito una novela que transcurría en Lyon, digamos que había un descenso a los espacios de Lyon, muy físico, muy detallista, pero yo no había estado en Lyon. Y entonces sí, llegó el momento de conocer Lyon, de descender a los lugares en los que la novela transcurría. Y entonces, pues digamos que sí, el manuscrito empezó a mejorar, claro. Voy a aprovechar que estamos hablando de Rewind porque hay algo que tienen en común con obra maestra y es cómo utilizas el efecto Rashomon de una misma historia contada desde distintas perspectivas. ¿Es lo más difícil para un autor encontrar el tono propio de los distintos personajes, en el caso de Rewind, o de los distintos testimonios en obra maestra? No sé si es lo más difícil, ¿no? Pero es una dificultad, ¿no? Pero un escritor ha de ir hacia la dificultad, ¿sabes? No hacia la facilidad, porque si va hacia la facilidad, ¿dónde está el mérito de lo que hace? Y dicho esto, que tampoco estoy yo convencido de que sea correcto, hay una gran diferencia entre ese multiperspectivismo que hay en Rewind, el efecto Rashomon, y el que hay en obra maestra. Digamos que los 5 narradores de Rewind no solo narradores, sino que son personajes, ¿no? Hay que construir su personalidad.
Y bueno, eso se puede hacer de muchas maneras. Bueno, quiero decir, si encuentras la forma de hacerlo, ¿no? Y entonces, sí, hay que darle a esas voces profundidad, en fin, inteligencia incluso, ¿no? Humanidad, ¿no? Sin embargo, en obra maestra, donde pasamos de 5 narradores a 73, ¿sabes? No te las ves con 73 personajes, en realidad, sino que son voces que prestan testimonio, cuyo testimonio, efectivamente, ayuda a elaborar el personaje principal de la novela, que es la escultura. Entonces, no es tan relevante, como sí lo era en Rewind, digamos, dar una personalidad muy particular a los narradores, porque ellos no son personajes. Bueno, hay alguno que adquiere la condición de personaje, ¿no? Pero bueno, muy pocos. Y entonces sí, intentas claramente que uno se distinga de otros, fundamentalmente por lo que cuenta. De único, ¿sabes? Que no cuentan los demás. Eso es lo que hace fuerte cada una de las voces. Algo que ellas miran de una manera diferente al resto. Y bueno, y hay casos en los que, por la naturaleza del testimonio, ¿sabes? Que además tienes que acompañar lo que dicen con un lenguaje particular, porque, en fin, quizás su procedencia o su formación o su trabajo también los definen. Y su trabajo quizás y su formación define su testimonio. Entonces ahí sí que hay que hacer un esfuerzo para distinguirlo también a nivel lingüístico. Y eso es lo que además lo hace tan divertido para la lectura. La verdad es que yo creo que no podemos hacer un capítulo de Nota al pie, por amor al arte, y olvidarnos de Las Meninas. Así que el último título que os proponemos es un libro de Javier Olivares y Santiago García, que ganó el premio a la mejor obra en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2015. García y Olivares nos ofrecen muchas cosas en Las Meninas, muchas. Es una galería de todos los que se han obsesionado con el cuadro de Foucault, a Picasso, de Dalí a Buro Vallejo. Es también una reconstrucción de la vida de Velázquez, del retratista de reyes y bufones, pero también de la gente, al servicio de Felipe IV, que recorrió Europa buscando obras de arte para la corona, y es también una reflexión sobre el poder de las meninas, su capacidad de subyugar a especialistas y a aficionados. Las Meninas, el cuadro, aparece también en obra maestra porque parece ser que a Richard Serra, cuenta Juan Tallón, no le impresionó demasiado el Guernica, pero sí que Juan recoge una historia que cuenta cuando Richard Serra visita el Prado y se pone delante de las Meninas y dice: cuando vi las Meninas me di cuenta de que no había posibilidad de que me acercara a eso, el espectador en relación con el espacio, el pintor incluido en la pintura, la maestría con la que podía pasar de un pasaje abstracto a una figura o a un perro, me paralizaron. Vamos, que al final resulta que Richard Serra es un escultor velazqueño. Y es un pintor frustrado, ¿no? Sí. Porque digamos que su primera formación fue la de pintor, ¿no? Y cuando hace su primer viaje a Europa en el 60 y no lo recuerdo, lo hace para empaparse de los grandes maestros de la pintura. Pero entonces se da cuenta, precisamente cuando ve las Meninas en el Prado, de que nunca va a poder estar a la altura que él quiere para sí, ¿no? Y entonces llega a casa y se deshace de todo el material con el que ha estado trabajando, la pintura, ¿no? Y empieza a girar hacia la escultura, ¿no? Y bueno, está bien, uno encuentra su camino después de, en fin, seguir rutas equivocadas también, ¿no? Yo creo que todos llegamos así, ¿no? Al sitio donde nos encontramos, ¿no? Juan, obra maestra es también una obra sobre la perplejidad. Después de haber convivido tanto tiempo con la escultura, a la que ya llamas de tú y ella te llama de tú, Sí, también, pero con la causa, con toda esta historia, ¿qué es lo que te deja más perplejo? eh,
Esta es perplejidad, ¿sabes? Bueno, el hecho de haber llegado hasta aquí, ¿sabes? Cuando yo no soy una persona capaz de llevar una agenda nueva más allá de 15 días, porque no sé qué anotar en ella, ¿sabes? Que haya sido capaz de perseguir esta historia a lo largo de más de una década, ¿sabes? Cuando todo era una invitación a dejarlo, cuando de hecho de vez en cuando lo dejaba para escribir otro libro, pero después de cada uno volvía, ¿no? Insistía y perseguía también la causa judicial y pasó el tiempo y entonces me puse a escribir esto y lo acabé. Bueno, me genera mucho asombro, ¿sabes? Que es una persona con un carácter débil en el sentido de abandonar casi todo lo que empiezo. Porque me parece que no sé, lo más hermoso de las cosas es empezarlas. Ya continuarlas, digamos, implica una pérdida inevitable de entusiasmo. Entonces, empezar cosas es mi especialidad. Bueno, también era de mi padre, entonces... pero conseguir terminarlas, ¿sabes? Es asombroso, ¿no? Incluso es misterioso. ¿Sabes? ¿Cómo he podido hacer yo esto? ¿Sabes? Que yo nunca he querido hacer esto, nunca he querido tardar en escribir un libro más allá de unos meses, porque yo necesito empezar y acabar el libro pronto, porque el miedo a morir entre medias y que la obra no se concluya, ¿sabes? Está muy vivo a lo largo del proceso, ¿sabes? A mí lo que más me preocupa es que una vez que empiezo un libro y tengo la historia, ¿sabes? Que no pueda acabarla, porque quizás me pase algo. Entonces por eso necesito escribirlas rápido, acabar pronto. Y después, en 34 días hace falta. Y después, tiempo de corregir habrá. Pero ya, incluso si me muero, habrá alguien que pueda editar el texto, ¿no? Digamos que lo importante está hecho, en poco tiempo. Por eso, ¿no? Por el miedo a que ocurra algo y no pueda sacar el libro adelante. Y creo que con Obra Maestra ha sido como jugar a la inmortalidad, ¿sabes? No tengo miedo a morirme, ¿sabes? Me da igual, la voy a escribir. Antes o después. Fue después, ¿no? Fue mucho después. Bueno, pero es que a ti te gusta escribir lo imposible, ¿no? Escribir lo imposible, además, es el título de un documental que se pudo ver en la Seminci, y es un documental en el que, a ver, también en un largo periodo de varios años, un documentalista italiano, Simone Saivane, documentó tu proceso creativo. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo nunca estuve muy a favor de que se embarcase en ese proyecto. Intenté disuadirlo. Me parecía que había escritores vivos, incluso muertos, que darían pie a un documental más interesante, pero él se empeñó bueno, ¿y quién es uno para tratar de disuadir a un creador de su idea, ¿no? Al final pensé, yo tampoco aceptaría que alguien me dijese, no escribas esto, escribe de esto. No, perdona, escribe lo que me da gana. Y sí, al principio nació todo como un proyecto para, digamos, abarcar el proceso creativo, en aquel caso, de Rewind, ¿vale? Pero las cosas fueron cambiando y también se convirtió en un documental sobre el impacto de la pandemia, porque empezamos a grabar meses antes de que llegase la pandemia a este país. Pero claro, estaba inacabado. Y entonces también grabamos en pospandemia. Y ese efecto del antes y el después también se convirtió en material narrativo, ¿no? Y como Obra Maestra estaba como fantasma, ¿sabes? A lo largo de más de una década en mi vida, escribir lo imposible también, digamos, capta mi obsesión por Obra Maestra. Y entonces, sí, ya está ahí también el documental, la historia de esta novela.
Bueno, la verdad es que todo el mundo tiene una hipótesis sobre lo que sucedió con la escultura de Richard Serra. Yo tenía una, pero la hipótesis que tengo ahora después de leer Obra Maestra es distinta y ahora estoy convencida de que esa escultura se perdió y que Richard Serra hizo una réplica para que un día Juan Tallón y César Aira pudieran verla en la sala 102 del Reina Sofía y todos nosotros pudiéramos finalmente, después de todo este tiempo, leer Obra Maestra. Así que qué alegría que se perdiera y qué alegría haberte tenido con nosotros aquí, Juan. La alegría ha sido, y el placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Juan Tallón, A ti, Marta, por estar con nosotros. Bueno, estamos muy seguros de que vais a disfrutar mucho con Obra Maestra. Ya sabéis que queremos escuchar vuestras voces, vuestras opiniones sobre el libro de Juan Tallón, sobre nuestras 4 propuestas por amor al arte. Ya sabéis que tenemos un número de WhatsApp para vuestras notas de voz, 676-125-650. Lo repito, 676-125-650. Escucharemos vuestras opiniones aquí en este sótano de amapolas en octubre en la calle Pelayo de Madrid, que no se me había ocurrido, pero la verdad es que como en esta librería pasan cosas mágicas, voy a mirar después aquí debajo de la mesa, aquí en este sótano, no vaya a ser que haya alguna pista de la escultura de Richard Serra. Ya nos vamos a despedir, como siempre, con una frase de alguien que explica las cosas mejor que nosotros. Hoy nos despedimos con Sherlock Holmes, con una frase legendaria de Conan Doyle que le hace pronunciar en El signo de los 4. ¿Cuántas veces te he dicho que una vez descartado lo imposible, lo que queda, aunque parezca improbable, tiene que ser la verdad? Lo que es absolutamente verdad es que estamos deseando encontrarnos otra vez con vosotros aquí, en Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair.